El debate político en redes sociales suele subir de temperatura con acusaciones duras de un lado y otro lado, y muchas veces con opiniones basadas en noticias falsas. En ese contexto, en las últimas semanas, resurgió un debate aquí en Uruguay sobre la responsabilidad que tienen los legisladores por lo que publican en las redes. El ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, volvió a proponer hace unos días que la inmunidad que tienen los senadores y los diputados no abarque su actividad en redes sociales, de modo que puedan responder civil y penalmente por sus posteos. La agresión como método, la mentira como argumento y la cobardía solapada en la inmunidad parlamentaria para evitar cualquier responsabilidad es el combo perfecto para chapotear en el lodo, aseguró Díaz en su cuenta de Twitter. La iniciativa, que requiere aprobar una ley interpretativa de la Constitución, generó varias discrepancias. Por ejemplo, el diputado Pepe Pasquet señaló que la propuesta implica reducir las posibilidades del legislador de cumplir cabalmente con sus funciones y responsabilidades. Vamos a conversar en los próximos minutos aquí en la entrevista central En Perspectiva con el doctor Jorge Díaz a propósito de esta iniciativa y las derivaciones que tuvo. Doctor Díaz, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, Romina. ¿Cómo están? Bien, muy bien, por suerte. Empezando este año con una sequía importante, ¿no? Que nos tiene a todos bastante preocupados. Ojalá que se den esas lluvias que está todo el país esperando, ¿no? Bueno, sí. A ver, a propósito de este tema, usted viene insistiendo sobre esta legislación desde el año pasado, sobre esta iniciativa. ¿Qué le preocupa? ¿La calidad del debate político? ¿La circulación de fake news, de noticias falsas? A ver, a mí me interesaría hacer primero una precisión que va de suyo, es media de perogrullo, pero me parece importante hacerla, de que esto es una idea, una propuesta para generar debate que es a título estrictamente personal. Yo no ocupo ningún cargo, ninguna responsabilidad pública, no soy dirigente de ningún partido político, ni de ningún gremio. Es decir, quiero aclarar con esto que esta es una propuesta estrictamente personal y cuya finalidad es generar lo que se generó en parte, que es el debate, ¿no? En segundo lugar, la preocupación nace, porque yo he visto que a veces la prensa dice, a raíz de esto se propuso tal cosa. Mi preocupación, por lo menos, nace ya desde el año pasado y venía de tiempo atrás, producto de, creo que a veces hay que sacar la cabeza del barrio y mirar el mundo, y bueno, lo que pasó o pasa, pero sobre todo pasó en Estados Unidos en determinado momento, lo que pasó en Brasil ahora nomás, lo que pasa en algunas provincias de España, por mencionar algunos ejemplos de cuestiones que están prácticamente terminan en atentados a la democracia y que se generan a partir de una dinámica que se da en redes sociales de mucha manija y sobre todo de noticias falsas que realmente algunas son tan obvias y tan evidentes, pero otras no tanto, y siempre hay gente dispuesta a creer en algo o a defender determinadas posturas. Desde ahí nace la preocupación. La segunda aclaración, que también va de suyo y también es de la perogrullo, que esta no es una iniciativa que pretenda limitar la libertad de expresión. Válgame Dios, sería lo último que se me ocurriría proponer, porque yo soy un defensor acérrimo de la libertad de expresión. Usted en su hilo de Twitter lo aclaró de entrada, ¿no? Pero al punto tal de que yo no soy partidario de la amenaza del reproche penal para limitar la libertad de expresión. Soy ideológicamente contrario a los delitos de opinión. Y creo que son hasta de dudosa constitucionalidad. Por tanto, la idea no es apuntar a la amenaza del reproche penal como forma de restringir la libertad de opinión, sino simplemente lo que se procura es que cada uno se haga cargo de lo que dice, en definitiva, y del daño que genera o puede llegar a generar. Entonces ahí hay que aclarar bien, porque esto está mezclado de... estamos llenos de todólogos, ¿no? De gente que opina de todos los temas. Eso ha sido producto también del desarrollo de las redes sociales, que tienen muchas cosas muy buenas y tienen de las otras. Entonces se ha mezclado, yo he visto y escuchado a legisladores que hablan de fueros, y esto no es fueros. Sí, ahí vamos está. A separar conceptualmente las cosas para que el oyente entienda jurídicamente
¿Cómo son los institutos y cómo funcionan? Los fueros parlamentarios, los famosos fueros parlamentarios que algún día deberíamos discutir. De hecho, incluso el hoy presidente de la República, el doctor Lacalle, siendo senador de la República, tuvo una iniciativa que el otro día me enteré de que el senador Da Silva ahora le había dado estado parlamentario nuevamente, o sea que tampoco soy el único que ha hablado de los fueros, pero a ver, estrictamente lo que yo planteé el otro día no es una cuestión de fueros. Los fueros parlamentarios tienen dos consecuencias. Es un estatuto que tiene el legislador que tiene dos consecuencias. La primera es la inmunidad de arresto, es decir, el legislador no puede ser arrestado, no puede ser detenido, salvo infraganti delito. Acá quizá hay que dar un paso más atrás. Un ciudadano cualquiera no puede ser detenido si no es infraganti delito o por orden escrita del juez competente. En el caso del legislador solo podría ser detenido infraganti delito, pero a diferencia de un ciudadano común, en lugar de informarle al fiscal, y el fiscal el juez del arresto de este ciudadano, en el caso del legislador hay que informar a la Cámara y estar a lo que la Cámara disponga. Es decir, que si en 24 horas la Cámara no decide levantar los fueros, a esa persona hay que liberarla aun cuando haya cometido, por ejemplo, un homicidio, ¿no? Estamos hablando del caso de los legisladores. Y la primera, inmunidad de arresto. Y la segunda es que no se le puede iniciar a un legislador una causa criminal, no puede ser acusado criminalmente, si la Cámara no levanta los fueros. Es decir, el fuero ahí no pertenece al legislador, protege al legislador, pero en definitiva pertenece a la Cámara y es la Cámara la que lo puede levantar. El legislador no puede decir yo renuncio y voy y acepto que me acusen porque tiene una protección, un estatuto que va más allá de él. Usted apunta a otro instituto. Ese es el alcance de los fueros. Y como tú verás, Romina, esto es penal, derecho penal, derecho criminal. No puede ser arrestado, no puede ser acusado, pero un legislador puede ser demandado civilmente, o por un juicio laboral, o lo que sea, sin ningún problema. Ahí no alcanza, los fueros no tienen nada que ver. De hecho, hay un antecedente histórico donde un legislador fue demandado civilmente por dos periodistas. El legislador se llamaba José Corseñac, los periodistas eran Edison Lanza y Antonio Ladra, que lo demandaron civilmente, creo que hasta la cifra, si la memoria no me falla, era de $120,000, por unas afirmaciones que había hecho el senador Corseñac en una entrevista. La periodista que le hizo la entrevista era Sonia Brescia. Mire que le estoy hablando de memoria, capaz que si me equivoco pido disculpas, pero creo que no. Y en ese caso dijeron, bueno, el legislador tiene fuero. Y el juez le dijo, no, mire, los fueros son para penal. En civil, puede haber, en todo caso, inmunidad. Entonces, no hablamos de fuero en esta propuesta. Olvidémonos de los fueros que poco o nada tienen que ver con esto, sino del artículo 112 de la Constitución. Voy a leer, ahí está. Dice, los senadores y los representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones. Eso es lo que dice el artículo 112. El de los fueros, claro, está más adelante en la Constitución, ¿no? El 14 y 15. Apunta a otra situación. En este caso, y es estrictamente criminal lo de los fueros. Acá es inmunidad civil y penal, por los votos y opiniones. Ahora, yo creo que el voto de un legislador difícilmente podría llegar a generar una denuncia, una responsabilidad penal o civil, aunque recordemos de que hay un ex legislador que fue imputado por haber votado una minuta de conocimiento al Poder Ejecutivo, y ese procesamiento fue confirmado. No tengo los detalles, pero algo de eso pasó. Pero bueno, volvamos al artículo 112. El artículo 112, ¿qué establece? Que mientras el legislador ejerce la función, no puede ser responsable, jamás será responsable ni civil ni penalmente. Es decir, en el desempeño de la función, el legislador, si comete un delito de difamación e injuria, por ejemplo, si agravia a alguien o afecta, bueno, no puede ser responsabilizado. Si genera daño con sus opiniones, tampoco puede iniciársele un juicio civil. Eso está claro y la Constitución lo establece con total claridad y es una protección al legislador y sobre todo a las personas que ese legislador representa o a las ideas que ese legislador representa. El problema es en el concepto de sus funciones, la determinación o la interpretación. Eso, ¿qué quiere decir la última parte de eso, ¿no? El desempeño de sus funciones. ¿Hasta dónde llega? Yo dije, bueno, el artículo 85, numeral 20 de la Constitución establece que la Asamblea General tiene entre sus potestades interpretar en forma auténtica la Constitución. Es decir, el Poder Legislativo puede dictar una ley diciendo
este artículo de la Constitución debe ser interpretado de tal manera, y de esa manera esa interpretación es una interpretación auténtica y pasa a ser obligatoria para jueces, fiscales y demás operadores. Utilicemos ese artículo y determinemos, yo creo que ahí me equivoqué porque dije, bueno, determinemos que cuando usa las redes sociales no está cumpliendo su función, porque a mí me parece bastante obvio que en el tuiteo o en los posteos de Facebook o lo que sea, el legislador claramente no está ejerciendo su función, más allá de que puede ser que esté difundiendo alguna idea, lo que quiera, pero realmente el ejercicio de la función del legislador, en principio es en la Cámara y en las comisiones, después tendría una interpretación un poco más amplia. Y bueno, de ahí salió mi estimadísimo amigo Rubén Correa Freitas, profesor de Derecho grado 5, Derecho Constitucional de la UDELAR, y Rizzo a decir, profesor titular de la Derecho Constitucional de la Universidad Católica, dice, bueno, no es necesario porque la Constitución es el ejercicio de su función y el ejercicio de función es cuando está en la Cámara o en la comisión. Bueno, ahí está, yo le iba a preguntar eso, está el planteo, ¿no? ¿Es necesario legislar? No sería necesario, yo ahí discrepo con mis estimadísimos colegas, no sería necesario si esa interpretación fuera clara y pacífica. Esa interpretación que ellos tienen de la Constitución, y que yo creo que es la correcta. Pero bueno, no es pacífica, porque los casos que se han planteado a nivel judicial de denuncias yo recuerdo una contra el subsecretario Jorge Vázquez del Ministerio del Interior, porque esta inmunidad abarca también al ministro, subsecretario, presidente, se le hizo una denuncia y el subsecretario, en unas declaraciones que había hecho a la salida de una comisión en el Parlamento, había dicho que una persona era narcotraficante, poco importa si esa persona era, poco no, digo, a los efectos de este tema, no importa el contexto, pero esta persona le hizo una denuncia por difamación e injuria porque él decía que él no tenía ningún antecedente por narcotráfico, entonces no podía ser acusado. Y bueno, la fiscal que intervino en el asunto dice, mire, esto está alcanzado por la inmunidad del artículo 112 de la Constitución y por ende esta denuncia no puede caminar. O sea, en una interpretación extensiva, diferente a la de Rizzo y Correa Freitas. Entonces, es decir, que no es necesario, no es tan así, porque no es pacífica esa interpretación. Luego podemos discutir, y yo creo que está bien que se discuta, bueno, el alcance, cómo determinamos el alcance del ejercicio de la función. Porque si no, vamos a quedar librados a la interpretación de que cada juez o fiscal haga. Y bueno, y esto no es limitar la libertad de expresión, el legislador se va a poder seguir expresando como hasta ahora. Lo único que tendrá que hacerse cargo de sus dichos cuando los haga fuera del ejercicio de la función. Bueno, ahí está. Y entonces, cuando agravie, cuando mienta, cuando insulte, cuando haga un montón de cosas que puedan generar o constituir un delito o generar un daño civil, deberá responder, pero no es ni censura, porque la censura sería previa, no es limitación, puede decir lo que quiera, simplemente, como cualquier ciudadano, si sus dichos agravian, constituyen un delito de difamación o generan un daño, porque, a ver, acá no descartemos la hipótesis del daño civil por los dichos. Es decir, la afectación del honor no solamente tiene una protección penal, es más, yo creo que debería ser civil la protección del honor. Pero bueno, esa es básicamente la idea y ahí se han disparado, a ver, algunas posturas como la de Corseñaki Correa, la de Rubén Correa y Martín Rizzo, ella no es necesario, yo creo que ahí discrepo porque bueno, si fuera tan claro no estaríamos discutiendo esto. Y por otro lado, bueno, posiciones como la del diputado Pasqué, que hizo un extenso hilo, lo fundamentó, obviamente no estamos de acuerdo, es bien sencillo. Y bueno, y después algunas otras reacciones que no vale la pena comentar porque no tenían nada que ver con el tema en sí. ¿Usted hacía ¿Cuál es la idea? Sí. La idea es debatan, discutamos. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a opinar sobre este punto. Y yo creo, percibo, colijo, que la ciudadanía está un poco harta de algunos desmanes, ¿no? Y no sé si no sería favorable a una iniciativa de este tipo. Ahora bien, como tiene que ser por ley, salvo que modifiquemos la Constitución, que es un mecanismo muy pesado, debería ser por ley. Yo no albergo muchas esperanzas de que los propios interesados
aprueban una ley que limite sus privilegios, ¿no? Ahí Pero, vuelvo al comienzo, ¿no? Usted, yo le preguntaba, bueno, ¿qué motivó su preocupación y el planteo de este tema? Y usted me hacía mención al contexto internacional y las situaciones como lo de Brasil, ¿no? Y las noticias falsas, la circulación de noticias falsas. Pero ahí en particular, usted pone el foco en la calidad del debate político protagonizado por políticos, ¿no? bueno, pero a ver, el legislador, Sí. el presidente del Frente Amplio Sí. no es legislador. El presidente del Partido Nacional no es legislador. Son dirigentes políticos. Y a ellos se les aplica las reglas que se nos aplica a todos los ciudadanos. Ujú. Es decir, no tienen inmunidad de ningún tipo. Cosa que a mí me parece que está bien. Ahora, si sos legislador, bueno, entonces ahí estamos en otro terreno. Yo creo que son figuras, dicho esto con todo respeto, y ojo que creo que está bien, que tienen que tener protección, pero deberíamos rediscutir el alcance de esa protección. Con todo respeto, porque creo que eso mejoraría el debate político, la calidad del debate. Lo que pasó en Estados Unidos fue espantoso, con la invasión al Capitolio. Mm. Lo que pasó en Brasil hace unos días fue de una bestialidad antidemocrática brutal. Lo que está pasando en el debate en algunas provincias de España es particularmente preocupante. Eh, bueno, miremos el mundo y tratemos de aprender no solamente de las cosas que nos pasan a nosotros, sino de lo que pasa en el mundo. Porque a veces tenemos el concepto de que esto es una aldea. No, acá no va a pasar. En Uruguay somos distintos, es como que estuviéramos vacunados con el tema de la corrupción. No, acá no estamos vacunados. Pero No hay concretamente, una vacuna sí. uruguaya o un ADN uruguayo que nos impida incurrir en conductas de las cosas que han pasado en otros países y que son realmente preocupantes, ¿no? Yo Pero creo que, volviendo al lo Uruguay de y la Brasil situación fue esta. horrible. Pero viendo ¿Eh? cómo está planteado este tema acá, hoy en día, ¿no? En nuestro país, ¿entiende Mm. que más de un legislador ya debería haber sufrido consecuencias civiles o penales por sus dichos en redes sociales? No, que cada una de las personas, yo por ejemplo, se lo digo con toda claridad, yo jamás haría una denuncia por difamación e injuria, porque como dije al principio, soy ideológicamente contrario a este tipo de delitos. Pero hay gente que no, y que hace denuncias por difamación e injuria y por dichos en redes. Hay algunas personas hasta muy conocidas porque estar permanentemente, y está bien, está en su derecho. Eh, Pero sí, no descartaría, llegado el caso, la verdad que no me ha pasado, porque tengo el cuero duro, digamos, a esta altura del partido, de un juicio civil. No porque me interese la plata, a ver, capaz que hacer un juicio civil y le donás la plata a la escuela de formación de cuadros de ese partido para que mejoremos la calidad del debate, digamos, pero el tema pasa por ahí, por tratar de aportar ideas que ayuden, que contribuyan a mejorar nuestra democracia, porque eh, somos una de las 23 democracias consolidadas del mundo, es verdad. Tenemos una institucionalidad de que más allá de todos los problemas que tenemos y que vamos a seguir teniendo, tenemos instituciones fuertes. Bueno, mantengámoslas, pero yo creo que mantenerlas y desarrollarlas se hace no bajo la regla de la impunidad. Creo que ese es el problema, no confundir inmunidad con impunidad. Doctor Díaz, usted hacía la distinción entre el Instituto de Inmunidad y el de fueros, ¿verdad? Quedaba claro cuál era la diferencia. Ahora, para terminar de entender su propuesta, si se levanta la inmunidad por expresiones en redes sociales, el legislador es denunciado y un fiscal, por ejemplo, le inicia un juicio penal. Hay que ir sí o sí a una sesión de fueros posteriormente, ¿no? El proceso de los fueros sí. no se puede evitar de ninguna forma, digamos. Entonces, ¿dónde está el sentido, digamos, de esta propuesta si de una forma u otra los legisladores gozan de un privilegio, de una protección para evitar la responsabilidad? La responsabilidad penal. La responsabilidad pero no penal. Civil, pero no la civil. Y para quienes como yo creemos que la sanción por los incumplimientos, digamos, o por el límite a la libertad de expresión solo puede ser la amenaza, en todo caso, de un reproche civil, no penal,
quienes sostenemos ideológicamente esa posición, bueno, no necesitas levantar los fueros, podés ir directamente a un juicio civil. Para terminar de bajar a tierra, las consecuencias civiles, ¿cuáles podrían ser para casos como estos? Y bueno, en general, en el derecho civil, siempre en principio estamos acostumbrados a que eso se tasa y se monetiza, ¿no? El daño se monetiza y se le pone un precio. Reparaciones, llamémosle. Podría haber una reparación patrimonial, podría haber otro tipo de reparaciones que no fueran patrimoniales. Por ejemplo, en la jurisprudencia internacional son comunes otro tipo de reparaciones morales o reparaciones que a veces acompañan o a veces son sustitutivas, digamos así, de la reparación patrimonial. Pero no estamos hablando de imputación penal, estamos hablando de reparar el daño causado, si es que además si hay que acreditar el daño, el nexo causal, tampoco que esto va a ser un disparador de demandas civiles, simplemente en los casos más graves y donde se genere daño, el ciudadano, cualquiera sea él, tendrá derecho a reclamar. Y en última instancia, si reclama, el que va a resolver es un juez de la República. Porque ese es el otro concepto con el cual yo no estoy... Bueno, a ver, yo quiero preguntarle a propósito de la situación actual, ¿por qué los jueces y fiscales entonces de alguna manera no están actuando frente al tema teniendo la vía civil para hacerlo? Porque hacen una interpretación del artículo 112 extensiva. Entonces estamos en un círculo donde el perro se quiere morder la cola y no puede. Entonces para cortar ese círculo lo que tenemos que hacer es decir, ¿saben qué? Este artículo se tiene que interpretar de tal manera. Y ahí eliminamos esa discusión. Y luego en el juicio habrá otro tipo de discusiones, si hay daño, si no existió daño, el nexo causal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se discute en un juicio civil, con primera instancia, segunda instancia, casación, etcétera. Tener la posibilidad yo creo que apenas tengamos la posibilidad esto puede llegar a tener consecuencias y no vamos a tener juicios todos los días. Porque la impunidad lo que genera es, como puedo decir lo que quiero y no pasa nada, me siento, o sea, la persona que se siente impune en términos generales tiende a ir cada vez más a más, ¿no? Pero eso, a ver, vuelvo a repetir, esta es la idea. Y lo otro, que para terminar, por lo menos en la parte técnica, que se me ha hecho mención, es al 115, porque dice, bueno, pero ¿para qué todo esto si la Cámara puede sancionar al legislador por su inconducta? Sí, y los Reyes Magos son los papás. Bueno, ahí está citando lo que es muy difícil, ¿no? Que a un legislador se le levanten los fueros. Seguimos pensando en la justicia decimonónica, en una justicia corporativa, en que lo juzgan los pares. En mi concepción republicana, por lo menos, el único que el que debe juzgar a cualquier persona no son sus pares, porque si no vamos a empezar. Los legisladores juzgan a los legisladores, los militares a los militares, los policías a los policías, los médicos a los médicos, o sea, porque las demandas corporativas de justicia corporativa hay millones, ¿eh? Entonces, seamos todos iguales ante la ley, que no haya ningún tipo de privilegios y que en última instancia sea un juez independiente o imparcial. Tenemos una justicia a veces injustamente, a veces no, muchas veces injustamente atacada, muchas veces criticada con razón, pero tenemos una justicia de la cual nos tenemos que enorgullecer de la independencia que tiene, y bueno, aceptemos ir ante un juez independiente y que nos diga, bueno, sí sos culpable o no sos culpable, o sí tenés que reparar o no tenés que reparar. ¿Cuál es el miedo? ¿O es que hay miedo? Le hago una última pregunta yo creo que miedo no debería haber, o sea, me parece que sí. Para terminar de entender su propuesta. Si se hace efectivamente esta interpretación, ¿verdad? La que usted propone, ¿quedarían habilitados los jueces y fiscales a actuar los fiscales a actuar de oficio, o necesariamente las personas damnificadas se tienen que animar a denunciar? No, en los casos de los delitos contra el honor, si la memoria no me falla, requieren instancia aparte, ¿no? Requieren denuncia calificada de parte. Esos son delitos que no se persiguen de oficio. Porque parecería es razonable que así sea. A mí me parece que no vamos a tener tampoco a fiscales con el cielo excitado buscando a ver quién dijo qué cosa o transformándose ellos en jueces de las opiniones. No va a pasar eso.
Que también hay, ojo, que también hay alguna experiencia en el exterior que está generando discusión, Sí. de jueces que intervienen de oficio, Y por que ejemplo, toman pero medidas. pienso, una cosa es una opinión, otra cosa es cuando el legislador, por ejemplo, difunde una noticia falsa, ¿no? Ahí no debería poder actuar de oficio, No, sabiendo que pero es no hay, hiper pero no hay complejo un el concepto de noticia pero, falsa, ¿no? pero no hay un delito de difusión de noticias falsas. En todo caso, lo que puede haber es una difamación, es decir, esa noticia falsa tiene que afectar o de alguna manera atribuirle a Ujú. alguna persona un hecho que, de ser cierto, ameritaría que se iniciara un sumario o un procedimiento penal. O sea, no existe el delito de difusión de noticias falsas. Entonces, tampoco podríamos pensar que tampoco podría un fiscal actuar de oficio porque no puede investigar nada, o sea, algo que no es delito. O sea, la función o la competencia de los fiscales está delimitada estrictamente a investigar delitos. Si no hay un delito, no debería ni siquiera iniciarse una investigación. Y en eso yo creo que los fiscales bastante trabajo tienen como para empezar a investigar cosas que además no son delitos, ¿no? O sea, ya con la cantidad de delitos que tiene ya alcanza. Yo realmente, a ver, creo que los riesgos que se plantean no existen y creo que el riesgo más grande que tenemos es, vuelvo a insistir, la impunidad. Yo creo que la impunidad en cualquier actividad de la vida es el peor de los males. Y la diferencia entre ciudadanos también a mí me genera muchísima rispidez, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos en la entrevista central con el doctor Jorge Díaz a propósito de su iniciativa en torno a los parlamentarios y las redes sociales. ¿Los legisladores deberían ser responsables civil y penalmente por sus posteos en redes sociales? En Perspectiva, contenidos de calidad para la era digital. La semana pasada, el ex fiscal de Corte Jorge Díaz volvió a proponer que la inmunidad que tienen los senadores y los diputados no abarque su actividad en redes sociales. La iniciativa, que requiere aprobar una ley interpretativa de la Constitución, generó varias discrepancias. Por ejemplo, vamos a citar alguna de ellas, ¿no, Gastón? Vamos con las del diputado Ope Pasquet. Lo mencionamos en algún momento, pero vale la pena quizás profundizar en algunos puntos. Lo mencionamos que escribió un largo hilo de Twitter a propósito de este tema. Escribió, en primer lugar, ¿por qué limitar la disposición a las redes sociales? Los mismos argumentos valdrían para las columnas en la prensa, las declaraciones en los programas periodísticos, los discursos en actos callejeros, etcétera. Al final, solo habría inmunidad para hablar en sala, ¿no? En el Palacio Legislativo, tanto en comisión como bueno, en las sesiones más grandes. ¿Usted, Díaz, qué dice a propósito de ese argumento? Que también tiene que ver con hasta dónde llega la función del legislador, ¿no? Pero es que esa es la discusión. Tomar un criterio funcional que en última instancia marque cuando el legislador está ejerciendo la función. La crítica respecto a por qué las redes sí y las entrevistas de prensa no, está bien, es aceptable. Estrictamente, si uno ve el texto de la Constitución, parecería pensarse que refiere solamente al ejercicio de la función de legislar en la Cámara y en las comisiones. Bueno, si se quiere extender un poco más, extendámoslo, podríamos pensar en una interpretación extensiva, pero con ciertos límites. Pero, a ver, yo entiendo el concepto de que cuando estoy difundiendo un proyecto de ley que presenté, de alguna manera estoy cumpliendo como función, no de legislador en el sentido de que estoy rindiendo cuentas respecto de mi trabajo. Sí, o capaz que opinando de cualquier asunto público y político, ¿no? Me parece un buen argumento, pero por otro lado, también en una entrevista, cuando yo comienzo a decir de que fulano es corrupto, de que de tal es ladrón, que fulano acomodó a la esposa o al primo o al tío en tal empresa, o que determinado, no sé, o generar, por ejemplo, lo que pasó en Brasil, para salir un poco de la provincia, digamos, diciendo las elecciones, las urnas electrónicas no son seguras, hubo fraude electoral. O sea, hoy nos enteramos que en Brasil, como consecuencia de esa campaña contra las urnas electrónicas y difusión del fraude, etcétera, había un borrador de decreto preparado para cambiar el resultado de la elección. Fíjese usted. Y antes estuvo precedida de una enorme campaña a través de redes sociales, donde diputados, senadores, presidentes, ministros, gobernadores estaban permanentemente sembrando la duda respecto del proceso electoral.
Y le pongo ese ejemplo porque es de ahora, Sí, sí. es acá al lado, lo conocemos más o menos todos, nos enteramos lo que pasó, y es gravísimo. Ya sé, alguien me va a decir, en Uruguay no pasa, parece que volvemos a la vacuna del Uruguay, la vacuna uruguaya que nos vacuna contra todo. No pasa hasta que pasa. Sí. Entonces, discutamos, a ver, yo rescato, como siempre, Ope hizo Sí, no, para que la audiencia lo tenga presente. A ver, él apuntaba, por ejemplo, a que dentro de las funciones del legislador decía, bueno, ahora bien, ¿cuáles son las funciones del legislador? ¿Solo las que cumple hablando en sala? Entiendo que no. Un aspecto fundamental de la tarea de los parlamentarios hoy en día es la comunicación con la ciudadanía, a la que deben informar y explicar lo que hacen en sala. Más aún, decía él, el legislador debe informar y explicar desde su perspectiva lo que hace o deja de hacer el gobierno y lo que pasa en el mundo en cuanto lo considera relevante para el país. Esto no se hace principalmente en sala, decía él. ¿Cuántas personas leen los diarios de las sesiones, describía, ¿no? De las sesiones parlamentarias, pero eso lo van a poder seguir haciendo sin ningún problema, y nadie se le va a ocurrir iniciarle un juicio civil o una denuncia penal porque expliquen el proyecto de ley, porque den su opinión. No, la denuncia penal o el juicio civil va a venir cuando diga fulano es un mentiroso, Perengano robó, hubo fraude electoral, ahí va a venir. O sea, porque no estamos limitando la libertad, o por lo menos no se valga. Pero ahí por ejemplo, en ese caso parece claro. Consecuencia, hágase cargo de la consecuencia. Sí. Porque si yo como ciudadano, tú como periodista, mañana sos responsable civil y penalmente por todo lo que hagas y digas, y yo como abogado y no sé, doña María en su condición de jubilada, bueno, y el legislador, ¿por qué no? Esa es la pregunta. Y vuelvo al principio, me parece, el hilo de Ope, yo lo leí detenidamente, es respetuoso, da su opinión, me parece fantástico, creo que ese es el tenor del debate. Que pretende uno que se dé. Pero, por ejemplo, Ope continuaba diciendo... No, que en el caso que usted cita, cuando dice qué puede pasar, parece claro, pero a ver, sigo con lo que él señalaba, con lo que Pasquet señalaba. Recordó, por ejemplo, hizo una analogía con el trabajo periodístico, ¿no? Decía él, pensemos en el secreto profesional de los periodistas. Cuando se niegan a revelar sus fuentes, los periodistas no cometen un delito, y ahí citaba la normativa, porque la ley los ampara, y está muy bien que lo haga. Y en ese sentido, continúa diciendo, del mismo modo, los representantes del pueblo tienen que poder hablar libremente de los asuntos públicos, sin temor a que poderosos intereses los demanden por sumas millonarias si osan molestarlos, decía él. A ver, lo del periodismo es un paralelismo medio relativo, porque si bien tenemos una ley de libertad de expresión, cuando se prueba que el periodista actúa con real malicia, el periodista es responsable civil y penalmente, y no hay ninguna inmunidad. El problema de la inmunidad que es para todo. En el caso del periodista, perfecto, sí, si el periodista no actúa con real malicia o no se prueba que actuó con real malicia, en ese caso no puede ser responsabilizado, pero si yo mañana pruebo que el periodista fulano de tal actuó con real malicia y me difamó, no le sirve de nada la protección de la fuente. Y puede ser demandado, puede ser condenado. En el caso del legislador no, porque la inmunidad abarca todo, o sea, no es bueno el ejemplo, por lo menos, no es bueno el ejemplo en materia... Pero yendo a la otra parte, cuando él decía, bueno, por ejemplo, si hay una cuestión de una licitación pública que involucre una empresa y sobre la que el legislador tiene dudas, ¿no? Y quiere... Las dudas se pueden plantear, para llegar a ser, para constituir un delito de difamación tiene que atribuírsele a alguien la realización de un acto que, de ser cierto, mire que le estoy hablando de memoria, amerite respecto de esa persona o un proceso disciplinario o una condena o un proceso penal. O sea, manifestar las dudas sobre un procedimiento licitatorio, no veo de qué manera puede terminar en una denuncia por difamación. Entonces, usted dice, ahí no hay problema de que no se corre el riesgo que él describe, ¿no? Que pueda hacer quedar, como dice, sí, ahora, enfrentado a sumas millonarias y ostenta molestar a grandes poderes. El riesgo de una demanda por sumas millonarias, también los países están sujetos a esos riesgos, ¿no? Ya no solo el legislador o el presidente o el ministro, sino el propio país. Muchas veces los países pequeños como los nuestros hemos tenido demandas multimillonarias en organismos internacionales y que son de alguna manera una forma de presión. Bueno, en ese caso lo que hay que hacer es defenderse. Y para eso están los partidos políticos y para eso están las instituciones democráticas de un país. Pero, yo qué sé, a ver, está bueno el debate, creo que hay argumentos que hay que escuchar, que hay que debatir,
pero me parece que la defensa a ultranza de determinadas posiciones, que gusten o no, terminan siendo corporativas. A mí, en lo personal, yo soy absolutamente anticorporativismo. Yo creo que el corporativismo es una patología muy complicada en nuestra sociedad, y estamos llenos de corporativismo. Pero a veces hablamos muy livianamente del corporativismo sindical, o del corporativismo militar, o del corporativismo policial, o del corporativismo médico, o el corporativismo periodístico, o el corporativismo de los abogados, ¿sigo? Y el corporativismo de los políticos, y etcétera. Entonces, tenemos demasiado corporativismo. Entonces yo creo que lo mejor es tratar teniendo presente cuáles son las diferencias entre las diferentes profesiones, tener claro que al final del día somos todos iguales ante la ley. Díaz, creo que esa es la base del planteo. Le sumo un último apunte de lo que decía Pasquet, que es quizás más va a lo filosófico del debate. Dice él, con respecto a la libertad de expresión y demás, los excesos que se produzcan son el precio que hay que pagar para que la democracia representativa pueda funcionar a cabalidad. ¿Usted discrepa con eso? Bueno, depende de quién pague el precio, ¿no? Porque si el precio lo pagara él, capaz que lo pensaría distinto. El problema es que el ciudadano que paga ese precio seguramente no esté muy de acuerdo con eso. El ciudadano que se sienta agraviado. Ahí entramos en una discusión mucho más profunda, filosófica, del Estado y el individuo, y la posición del individuo frente al Estado. Y podría decirse también, un liberal acérrimo podría decir, el individuo está por encima, es el centro, entonces por tanto no tiene por qué pagar ningún precio. Pero es un debate, no fuimos de mambo totalmente, o sea, nos vamos a otros debates filosóficos mucho más profundos, ¿no? Pero bienvenido sea. A ver, creo que por lo menos al tenor de esta entrevista me considero satisfecho de haber logrado el resultado esperado desde generar el debate. Me supongo que después en alguna tertulia lo tomarán, me darán palo, me defenderán, no sé, no importa, ya lo hicimos el viernes pasado. Bueno, eso a mí en lo personal, y dicho esto con todo respeto, no es que la idea era generar el debate. Sí. Y eso lo cumplió sin duda. Le iba a plantear una... Sí. Porque ¿sabe qué pasa, Romina? Las redes y el debate en redes está llevando al razonamiento binario, la discusión binario. Foca, facho, facho, foca. Y de ahí y hay un montón de gente cada vez más que no sale de eso. Y eso es un debate de pésima calidad democrática. Yo te diría que es hasta antidemocrático, si profundizamos un poco más. Y bueno, por lo menos a mí me preocupa. Capaz que, ahora, yo no soy nada más que un ciudadano informado y preocupado. Que quienes tienen la responsabilidad a nivel político, obviamente, son otros. Y esas personas tomarán... A ver, si yo fuera legislador, sí, que no lo soy ni lo voy a hacer nunca, me preocuparía tener privilegios que mis representados no tienen. Yo haría el razonamiento inverso. Pero bueno, no soy legislador, no lo voy a hacer nunca, entonces el razonamiento, ¿cómo es que se dice? Contrafáctico. No lo puedo probar ni lo voy a poder probar nunca. Así que por lo menos tenemos, creo, dos argumentos que se han planteado a partir de lo que usted proponía. Uno tiene que ver, por ejemplo, con lo que decía el politólogo Daniel Chasquetti, que señalaba que en realidad la mayoría de los legisladores, decía él, utilizan bien las redes sociales para tomar posición pública sobre asuntos de la agenda y para promocionar su actividad diaria. Esos legisladores no van a tener problemas. Bueno, ahí está. Él decía que algunos lo hagan mal e inciten al odio, no debe ocupar la utilidad que hoy tienen, no debe opacar la utilidad que hoy tienen las redes. Nada impide denunciar ante la justicia a los que inciten al odio. Si hay evidencia... Sí, a ver. Sí, porque ese legislador tiene inmunidad y fueros. Entonces, hay un delito de incitación al odio, eso sí sería un delito, pero ese legislador tiene, primero, fueros, que hay que levantarlo, claro, pero pongámosle que lo levanten. El señor legislador va a decir, pero yo tengo inmunidad. Está bien, y usted lo que dice, respecto a ese argumento de Chasquetti, que decía, bueno, ¿por qué legislar si son una minoría y en realidad en general se utiliza bien? Usted dice, bueno... ¿Y por qué no legislar para que la minoría lo utilice bien? O sea, el argumento es el contrario en realidad. Pero a ver, está bien, yo sé que cuando vos pisás callos pasan estas cosas. A mí tengo la mala costumbre de pisar callos y se generan este tipo de debates. Pero está bueno, yo creo que la idea era esta, se logró.
Y bueno, se va a seguir dando el debate en el futuro, veremos. Yo creo que capaz que en esta oportunidad no tengo suerte, pero quien duda más adelante se vaya generando una masa crítica, porque también el dirigente político también tiene que entender de que la percepción ciudadana sobre el rol del político también ha ido cayendo. Y todo este tipo de cosas no ayudan. Porque si no empiezan a aparecer, a ver, los argumentos de la casta política, o la antipolítica como política, los antipartidos políticos, o sea, a ver, vuelvo a repetir, miremos lo que está pasando en el mundo. Veamos lo que pasó en Italia, por ejemplo, a nivel de la antipolítica y lo demás, lo que pasó en Brasil, lo que pasa con los outsiders, lo que pasó en Estados Unidos, o sea, saquemos la cabeza de la aldea y miremos el mundo, y por lo menos nos vamos a preocupar. Yo qué sé, yo leo El País de Madrid, Folio de San Pablo, La Nación, varios medios de prensa todos los días, y a mí por lo menos me preocupa. Y sé que a los ciudadanos les molesta sentirse agredidos y no poder hacer nada, porque he recibido consultas de mucha gente, che, no puedo hacer nada con esto. No, la verdad que no puedes hacer nada. Estamos mirando, Gastón, algún mensaje de los oyentes. Sí, llegaba uno que tiene que ver con la lógica de las redes sociales. Dice, ¿qué pasa si un ciudadano comparte una fake news que la compartió antes un parlamentario y luego el ciudadano que compartió, o sea, el retweet, digamos, ese ciudadano luego es denunciado por difamación? Y plantea, bueno, el ciudadano tiene que poder confiar en los parlamentarios, tiene que poder confiar y creer que quienes tienen la mayor responsabilidad lo que comparten es real, o por lo menos una opinión filosófica o de posicionamiento político. La respuesta a esa pregunta es, lo primero es, las fake news per se no son delito. Lo que es un delito es si en esa noticia falsa se imputa a alguien un hecho que es de ser cierto, para diferenciar. Lo que pasaría en esa hipótesis, por más que retuitee lo que dijo otro, es que probablemente ese ciudadano pueda ser demandado y el legislador no. Por eso es lo que está planteando este ciudadano. El retweet, o sea, cuando yo retuiteo algo, estoy haciendo mío lo que estoy retuiteando. Entonces el legislador quedará inmune y el otro ciudadano tendrá que responder ante la justicia. Esa es la consecuencia. Ahí lo plantea. Ahí hay una gran injusticia también. Claro, ahí es un caso bien gráfico de esas diferencias que usted plantea, ¿no? Con un retweet, entonces, ¿cómo puede variar la cosa? Mencionábamos la tertulia, el viernes pasado lo Salvo sí, que nos adhiramos a la tesis del retweet inimputable, ¿no? Es decir, yo solo retuiteé. No, si yo retuiteo algo es porque quiero que eso algo se difunda. Lo hago mío y lo difundo. Pero hay alguna posición por ahí que habla del retuiteo inimputable, o sea, digamos la inimputabilidad a todo. Pero ese es un ejemplo claro, pero clarísimo, de la desigualdad. Le decía, discutíamos el otro día, el viernes pasado, en la tertulia, el tema, y varios señalaban que, bueno, la disposición que usted planteaba podría abrir la canilla a que todos empecemos a reclamar justicia por lo que se dijo en un tuit o en un posteo de Instagram, y que capaz que hoy dejamos pasar, ¿no? Pero que se genere como una mayor conciencia ciudadana. Y en ese sentido, claro, había dudas de si materialmente es posible, teniendo, como sabemos, la justicia, el sistema de justicia en su conjunto, los recursos escasos que tiene hoy en día para lidiar con los aspectos con los que ya debe lidiar, ¿no? Pero ese es el mismo argumento que decir no le vamos a dejar a votar a todo el mundo porque capaz que no están preparados para votar. Un argumento bastante, con todo respeto, porque hay un dato de la realidad. Inmediatamente de que eso se regule de esa manera, quienes hoy puedan verse tentados a desarrollar conductas que impliquen responsabilidad penal o civil se van a cuidar. Entonces yo le vuelvo a decir, van a ser muy pocos los casos que efectivamente lleguen a la justicia. Hoy tenemos un montón de gente con ganas, pero que no puede. Pero si efectivamente eso se delimita, probablemente el resultado sea el otro, o sea, se cumpla una función, bueno, de prevención general, por decirlo de alguna manera, antes de adoptar una... Tendría como un efecto de pienso y luego tuiteo, ¿no? O sea, no... Pienso y luego tuiteo.
Y llegaba también, ahora estaba viendo otros mensajes de la audiencia, llegaba un mensaje de Felipe que dice, pónganle nombre a la ley, y dice Graciela Bianchi. Usted Y Sebastián da Silva. Y Sebastián da Silva. Usted reflota esta propuesta suya, que decíamos que no la plantea ahora por primera vez, justo cuando se dio una polémica en Twitter por un posteo de la senadora Bianchi, que compartió una información, una supuesta declaración de Denise Legrand, la periodista Denise Legrand de La Diaria, donde Denise Legrand planteaba que Lula da Silva tenía que llamar al ejército chavista, una cosa por el estilo. No le ponga nombre a la ley. Eso le iba a decir. Sería aplicable a todos los legisladores, es más, sería aplicable a los legisladores y sería aplicable a los ministros y sus secretarios, ¿no? Porque la inmunidad también la tiene el ministro y su secretario. Yo creo que más allá de... No es un tema de nombre propio, porque... vuelvo a repetir, saquemos la cabeza, a mí me preocupa. Sí, pero la creo que acá tendencia... el oyente lo plantea también porque la senadora Bianchi lo ha cuestionado usted, ¿no? En varias oportunidades por su gestión al frente de la Fiscalía General de la Nación. ¿Y qué tiene que ver, mi amor, con el ojo del hacha? Digo, porque estamos hablando de una cosa, a ver, le vuelvo a repetir, saquemos la cabeza de la aldea, miremos el mundo, no seamos tan aldeanos. Es mirar acá al lado nada más, es leer Folia o San Pablo o Globo todos los días para saber lo que está pasando en el mundo. Seguimos insistiendo, eso es producto, esa calidad del debate, es decir, Paco, ¿cómo es? Focafacho y cosas, y usted dice esto porque fulano dijo lo otro, eso es típicamente del razonamiento aldeano de no ver lo que está pasando en el mundo. Es el razonamiento binario, este dice esto por tal cosa. No, aprendamos que la gente puede pensar, puede proponer, puede generar debate sin necesidad de estar contestándole a alguien. Las redes también nos han llevado a eso. Y mire que yo no soy antirredes, uso redes, me parece un instrumento formidable. El tema es cómo se usan luego, ¿no? Pero levantemos un poquitito la mira, miremos el mundo, salgamos de la región, salgamos del... vuelvo a repetir, lo de Brasil a mí me conmocionó. Yo traté de bestias, literalmente, a las personas que hicieron lo que hicieron el 8 de enero en Brasilia. Y a mí esas son las cosas que me preocupan. Después lo otro es chichoneo, es cuestión provinciana, digamos. Por lo visto, usted es bastante escéptico, lo ha manifestado en más de una oportunidad, o sea, entiende que su planteo sirvió para esto, para generar debate, para que se discuta de este tema, para hacer pensar, pero es escéptico respecto a que efectivamente termine en algo, ¿no? Bueno, yo soy bastante escéptico, sí, pero bueno, ojalá me sorprendan. De repente generamos una corriente que comienza, todas las cosas empiezan con algo, ¿no? Cuando las corrientes de opinión se van generando a partir de una idea, se va perfeccionando, que se va mejorando, que va avanzando, y bueno, ideas que en un momento pueden ser minoritarias, luego pueden pasar a ser mayoritarias. Quizás haya una demanda de la sociedad civil en este sentido. A ver, gente que eso haga preocupada cambiar a por los esto parlamentarios. claro, gente preocupada por esto hay, pues yo he recibido muchas consultas de gente que quiere, no, y le voy a hacer una denuncia, y sí, no te gastes porque no. Hay mucha gente molesta con esta situación. Canalicemos de alguna manera esa molestia también, ¿no? Doctor Jorge Díaz. Doctor Jorge Díaz, abogado, ex fiscal de corte, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Seguimos atentos entonces a... No, gracias a ustedes y gracias además por la calidad de la entrevista en el sentido de lo conceptual, ¿no? Porque a veces... a mí me preocupa mucho el caer en la confusión y mezclar todo en la misma ensaladera, como que fueron, inmunidad, todo es lo mismo. Yo creo que a lo largo de la nota se ha podido quedar claro conceptualmente cuáles son una cosa y otra, y eso está bueno. Creo que sí. Bueno, muchas gracias. No, por que favor, pase bien. Gracias a ustedes.